Hola, esta noche estás en lo alto de los Andes. El aire es delgado, casi se puede masticar, y el silencio se siente antiguo. Frente a ti, los caminos incas se extienden como venas de piedra entre montañas cubiertas de niebla. Son rectos, obstinadamente precisos, aunque ni un solo mapa los haya descrito jamás. Estás a punto de recorrer un imperio que gobernó a millones de personas sin escribir una sola palabra. Increíble, ¿verdad? Si te cuesta coordinar una reunión de 3 amigos por WhatsApp, imagina hacerlo con medio continente a pie. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. Cuéntame también desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. Avanza sobre el Capacñán, el gran camino inca. Bajo tus pies, las piedras encajan con tal perfección que podrías pasar el dedo y no hallar una grieta. Estas rutas, más largas que la distancia entre Madrid y Moscú, unían selvas, desiertos y montañas. Pero más que un sendero físico, eran el hilo de un tejido invisible, el orden. Por esos caminos fluían las órdenes del Inca, los tributos de las aldeas y las historias que mantenían viva la red del imperio. No había correos electrónicos, ni notarios, ni archivadores con etiquetas. Y aún así, todo funcionaba. Los historiadores aún discuten si los incas desarrollaron una forma de escritura cifrada en sus quipus, o si simplemente confiaban en la memoria como archivo. Lo cierto es que el sistema era tan eficiente que una orden del Cusco podía llegar al mar en cuestión de días, sin caballos, sin papel, sin tinta, solo piernas, pulmones y disciplina. El Capacñán no era solo un camino, era una especie de internet de piedra. Cada tramo tenía tambos, pequeñas posadas estatales donde mensajeros descansaban y relevos esperaban su turno. Era como un servicio de mensajería humana, perfectamente sincronizado. Si un quipu llegaba a tus manos, significaba que alguien a cientos de kilómetros confiaba en que entendería sus nudos mejor que una firma. Detrás de esa precisión había algo más que logística. Había una filosofía de orden. Los incas creían que el universo debía mantenerse equilibrado. Arriba y abajo, montaña y valle, sol y luna. Todo lo que se movía, una persona, un maíz, una palabra, debía hacerlo según esa armonía. La escritura, con sus letras duras y frías, quizás habría roto el encanto de ese equilibrio. Mientras caminas, el viento te cuenta secretos. A lo lejos un tambor suena desde una colina. Quizá anuncia la llegada de un mensajero o el comienzo de un festival. Las montañas parecen escucharte también. En este mundo, las piedras no son mudas, son testigos. En ellas se graba el paso del tiempo como en las páginas de un libro que nadie necesita leer. Curiosamente, los arqueólogos aún no han encontrado ni un solo documento administrativo inca escrito en algo que parezca un alfabeto. Y aún así, se sabe que cada comunidad sabía exactamente cuánto debía entregar al Estado. Maíz, telas, llamas o trabajo. Todo estaba registrado, solo que no en papel. Era el tipo de orden que no se podía perder en una inundación ni olvidar en un escritorio. Una llama te mira con desconfianza. Quizá piensa que no tienes pinta de cargar tributos. Le devuelves la mirada y sonríes. Ella mastica pasto, tú masticas historia. El sol cae y tiñe las montañas de rojo y oro, como si el día también obedeciera las leyes del Inca. Cuando oscurece, comprendes que el silencio aquí no es vacío, es una forma de organización. Las estrellas ocupan su lugar exacto, los caminos apuntan al norte magnético, los pueblos siguen sus turnos de trabajo comunal. Todo encaja, incluso sin una palabra escrita. Hay quien dice que los incas no necesitaban escribir porque el paisaje mismo lo hacía por ellos. Cada terraza agrícola, cada piedra, cada canal de agua,
era un signo, no de letras, sino de acción. La montaña dictaba las normas y el hombre las seguía. Y mientras tú sigues tu ruta nocturna, con pasos suaves sobre la piedra templada por el día, comienzas a entender que el orden no siempre necesita papel. A veces basta con un camino y una promesa. Bajas del camino principal y te acercas a una colina donde un hombre sostiene algo que parece un puñado de cordeles de colores. No tiene pergaminos ni pinceles, pero sus dedos se mueven con la precisión de quien escribe sin letras. Es un quipu camayok, uno de los guardianes de los quipus, esos sistemas de cuerdas y nudos que eran, al mismo tiempo, archivo, calendario y herramienta de comunicación. Los quipus, literalmente, nudos, eran más que una curiosidad de museo. Cada cuerda principal tenía otras más pequeñas colgando, como ramas de un árbol. El color indicaba el tipo de información. Marrón para maíz, amarillo para oro, blanco para lana. La posición de los nudos mostraba cantidades, jerarquías y a veces, según sospechan algunos arqueólogos, incluso ideas abstractas. En teoría, podrías leer un quipu igual que lees una hoja de cálculo, aunque con más estilo y menos estrés. Historiadores aún discuten si los quipus eran una forma de escritura fonética o una suerte de código mnemotécnico. Hay teorías que dicen que contenían sílabas ocultas, un alfabeto de fibras. Otras aseguran que solo servían como recordatorios para discursos orales. Lo fascinante es que ambos pueden tener razón. Los incas, al parecer, no necesitaban que un símbolo dijera exactamente lo mismo cada vez. Lo importante era la memoria compartida, la interpretación correcta y, sobre todo, la confianza en quien hacía los nudos. Imagina por un momento que tu jefe te entregara un conjunto de cordones anudados en lugar de un correo con instrucciones. Sería extraño, pero en el mundo inca eso era tan claro como un informe mensual. Los quipucamayok pasaban años aprendiendo las combinaciones, las tensiones del hilo, las proporciones de los nudos. Cada dato tenía su textura. Era una escritura que podías tocar, literalmente. A veces, cuando el quipu contenía asuntos delicados, como los tributos o la cantidad de soldados disponibles, se guardaba en depósitos del Estado, protegidos como si fueran documentos sagrados. Se dice que el Inca podía leer el estado de su imperio pasando la mano sobre los hilos, como quien acaricia un mapa vivo. Quizá no entendía cada cifra, pero sí el ritmo. Sabía cuando algo estaba tenso o flojo. El color también tenía su lenguaje emocional. Los tonos cálidos solían asociarse con productos de la tierra, los fríos con elementos celestes o rituales. No es casualidad que muchos quipus encontrados tengan tonos suaves, casi calmantes, como si el propio sistema hubiera sido diseñado para no alterar el ánimo de quien lo consultaba. Una especie de Excel terapéutico de la edad del cobre. De pronto, uno de los quipucamayok se ríe. Te ofrece una cuerda suelta para que pruebes. Intentas hacer un nudo siguiendo su ejemplo, pero el resultado se parece más a un intento de atar tus auriculares después de una caminata. Él asiente con cortesía, aunque en su mirada hay un ligero «tal vez dedícate a otra cosa». Lo más asombroso es que los quipus sobrevivieron siglos. Incluso después de la conquista española, algunos pueblos continuaron usándolos. Se adaptaron para registrar bautizos, impuestos coloniales y hasta promesas matrimoniales. Hay uno famoso, hallado en la costa peruana, que parece narrar una historia entera. Un viaje, un intercambio, una despedida. Los especialistas lo llaman el quipu narrativo. Y aunque aún no se ha descifrado del todo, demuestra que los nudos podían contar emociones, no solo números. Los quipus también eran bellos. Si los miras de cerca, notarás la intención estética en cada hilo. Algunos están hechos con lana de alpaca, otros con algodón, otros mezclan ambos,
como si cada material guardara una capa diferente de información. Es un recordatorio de que para los incas, el conocimiento no solo era útil, sino que también era un arte. Pero había un problema con tanta belleza: su fragilidad. El tiempo, la humedad y la invasión europea destruyeron miles. De los que quedan, muchos fueron malinterpretados. Durante siglos se pensó que solo eran registros contables, una especie de contabilidad primitiva. Solo en el siglo XXI se empezó a sospechar que guardaban estructuras gramaticales complejas, una sintaxis de fibras. Tu guía local te dice que cada quipu era único, como la voz de quien lo hacía. No había dos iguales. Era una red viva, donde la información dependía tanto del diseño como del recuerdo de quienes la compartían. Tal vez eso explique por qué los incas no necesitaban escribir. Su sistema era demasiado humano, demasiado personal para congelarlo en papel. A lo lejos, un niño se entretiene imitando los gestos del anciano Quipucamayoc. Sus dedos se enredan, se sueltan, se equivocan, pero sonríe, porque entiende que esos hilos no solo atan cosas, también atan el tiempo. El sol se esconde detrás de los Andes, tiñendo el cielo con el mismo color que los quipus viejos, ese rojo polvo que parece guardar siglos. Te quedas mirando los cordones colgando al viento y piensas que, quizá, el verdadero poder de los incas no fue controlar el territorio, sino encontrar la manera de recordar sin escribir. Al amanecer, el aire se llena de un sonido rítmico, pasos ligeros sobre piedra, respiraciones acompasadas. El silbido del viento atravesando túneles naturales. Son los chasquis, los mensajeros del imperio. Jóvenes entrenados para correr sin descanso, atravesando montañas, valles y selvas con la urgencia de quien lleva la voz del Inca en los pies. Si crees que tus entregas de Amazon son rápidas, espera escuchar cómo lo hacían ellos. Cada chasqui podía recorrer hasta 240 kilómetros al día. No usaban caballos ni ruedas, solo piernas de acero y pulmones curtidos por la altura. Su sistema era simple, pero brillante. En cada tambo o puesto de relevo, otro mensajero esperaba, listo para continuar la carrera. Cuando uno llegaba jadeando, entregaba un quipu o un mensaje verbal y el siguiente salía al instante, como un testigo invisible pasando de mano en mano. El correo inca no descansaba ni de noche. Imagina ese espectáculo al amanecer. Un joven se asoma al horizonte, ve venir una silueta diminuta entre la neblina. Reconoce su silbido, se tensa, estira las piernas y en segundos ya corre cuesta abajo con un mensaje que podría cambiar el destino de un pueblo. Todo sin una sola palabra escrita. Los cronistas españoles quedaron fascinados con esta red humana. Uno escribió, maravillado, que las noticias llegaban del mar al Cusco más rápido que en Europa con caballos. Historiadores aún discuten si el secreto estaba en la resistencia física o en la organización milimétrica del sistema. Tal vez en ambos. El camino, los tambos y los quipus formaban un engranaje perfecto, el pulso de un imperio que respiraba información. Los chasquis no solo transportaban órdenes, sino también llevaban objetos pequeños, una hoja de coca como símbolo de saludo, un trozo de tela, un amuleto. Todo tenía significado. Algunos incluso transportaban peces frescos desde la costa hasta las montañas. No sabemos si eso contaba como privilegio o castigo, considerando la temperatura del viaje. Una de las cosas más notables era su código de señales. Cuando un chasqui veía venir al siguiente desde lejos, hacía sonar un caracol marino o soplaba una flauta corta de hueso. Era su forma de decir, prepárate, hay trabajo. Si la noticia era grave, una rebelión, una catástrofe o, digamos que alguien olvidó enviar maíz al Cusco, el sonido cambiaba de tono. Así, sin necesidad de letras, el mensaje emocional ya iba por delante. Y lo curioso es que todos sabían comportarse ante esas señales. Si oías el caracol en tu valle, sabías que algo importante estaba pasando. Nadie necesitaba leer un decreto para entender la urgencia. Era comunicación colectiva pura,
como si todo el imperio compartiera un solo oído. Los chasquis también eran símbolos de confianza. Se elegían jóvenes no solo por su velocidad, sino por su integridad. Mentir en un mensaje podía costarte más que el aliento. Podía desordenar todo el sistema. Era literalmente un imperio que corría sobre la base de la palabra. En los tambos había comida seca, coca para masticar y agua fresca para el siguiente corredor. Todo medido, todo preparado. Cada comunidad cuidaba su tramo del camino como si fuera un templo. Si un chasqui se caía enfermo, otro lo reemplazaba al instante. No había margen para el caos. Y sin embargo, no había un solo documento que coordinara todo eso. El orden nacía del hábito, de la costumbre, de una educación basada en el respeto a la cadena invisible que mantenía unido al mundo. Una vez, según una crónica oral, un chasqui llegó al Cusco con la noticia de un temblor en la costa antes de que los ecos del movimiento se sintieran en las montañas. Puede sonar imposible, pero los incas sabían leer el paisaje, los animales, el viento, las olas. Era una civilización que escuchaba con el cuerpo entero. Piensas en tus notificaciones de teléfono, en los mensajes instantáneos que llegan a toda hora, y te das cuenta de que los chasquis tenían algo que falta en la era digital: silencio entre mensaje y mensaje. Un espacio para respirar, para recordar por qué corrían. Cuando cae la tarde, ves pasar uno de ellos. Lleva una túnica roja y una pequeña bolsa colgando del hombro. Al verte, apenas asiente. Su respiración es firme, su mirada concentrada. Desaparece entre la neblina como si nunca hubiera existido. Solo queda el eco de sus pasos, un recordatorio de que, a veces, la información más importante no necesita palabras, sino movimiento. Y tú sigues caminando, ahora más despacio, escuchando cómo el viento entre los cerros repite una melodía ancestral. Tal vez sea un mensaje que no entendemos, un saludo que viaja de montaña en montaña, como los chasquis de otro tiempo. Te adentras en un valle cubierto de terrazas agrícolas. Entre las sombras de los andenes, un grupo de hombres y mujeres conversa en voz baja. No hay gritos, no hay papel, no hay sellos. Y, sin embargo, todo parece funcionar con una precisión casi musical. Cada uno sabe qué sembrar, cuándo regar, qué parcela limpiar y qué día entregar parte de la cosecha al Estado. No porque alguien lo haya escrito, sino porque todos lo recuerdan. Así se mantiene el oído del Inca, esa red de vigilancia y lealtad que no necesitaba tinta para imponer respeto. El Inca, allá lejos en el Cusco, no podía estar en todos lados, pero su voz sí. Y esa voz viajaba de boca en boca, de oído en oído, más rápido que el viento de los Andes. En cada provincia, había administradores que repetían sus palabras como si fueran ecos sagrados. Nadie las cuestionaba. Se asumía que si el Inca había hablado, el mundo entero debía escucharlo. En un imperio sin escritura, la fidelidad se construía con memoria, no con firmas. La información subía y bajaba por jerarquías invisibles. Los jefes locales, llamados curacas, escuchaban las necesidades de sus comunidades y las comunicaban oralmente al funcionario superior, quien a su vez transmitía todo al Cusco. Cada uno debía recordar con precisión lo que el anterior había dicho. Una cadena de confianza tan delicada que si alguien olvidaba una palabra, todo el mensaje podía cambiar. Es posible que por eso los incas desarrollaran un oído prodigioso. Para ellos, escuchar era gobernar. Historiadores aún discuten si existía un sistema de verificación oral más allá de la reputación. Algunos creen que los mensajeros repetían los informes varias veces, casi como una canción, para asegurarse de no errar. Otros sugieren que el Inca tenía emisarios secretos que escuchaban en distintos puntos, comparando versiones. Era una especie de auditoría cantada. Lo que sí está claro es que la lealtad no se basaba en castigos escritos, sino en la vergüenza pública. Si un curaca alteraba un informe o se quedaba con parte del tributo, la comunidad entera lo sabría. Su nombre sería repetido en los mercados, en los templos, en las ceremonias. Y en una sociedad donde la palabra era ley, ser nombrado era lo mismo que ser juzgado. ¿Te imaginas por un momento ser parte de esa red? Despiertas al amanecer,
Te reúnes con tus vecinos. Escuchas la voz del mensajero que llega del otro valle. Habla despacio, con solemnidad. Todos lo observan. Nadie interrumpe. Cuando termina, se hace silencio. Cada quien repite en su mente las instrucciones hasta memorizarlas. No hay actas ni notas, solo compromiso. Al final del día, el mensaje ya se ha replicado en 3 aldeas más. Ni un solo papel, pero toda una nación informada. El oído del Inca también tenía un lado más misterioso. Dicen que el soberano enviaba espías disfrazados de peregrinos para oír lo que la gente murmuraba en los mercados. No buscaba tanto castigar como entender el pulso de su pueblo. Si los murmullos eran buenos, el Inca sonreía. Si eran malos, se ajustaban las medidas. Un sistema de encuestas, versión siglo XV. En los templos, los sacerdotes cumplían otra función auditiva. Interpretaban los mensajes del sol, del viento o de las estrellas. Según su lectura, el Inca podía decidir mover trabajadores, iniciar campañas o suspender cosechas. Era una gobernanza que dependía del sonido, no del papel. Y cuando el sol se ocultaba, todo el valle quedaba en silencio, como esperando la siguiente orden que llegaría en forma de voz. En el Cusco, los mensajeros esperaban turno frente al palacio. Entraban de uno en uno, arrodillados, con la mirada baja. El Inca escuchaba cada reporte sin interrumpir. No necesitaba tomar notas, lo recordaba todo. Se dice que algunos podían repetir palabra por palabra lo escuchado días atrás. Tal vez por eso el silencio tenía tanto valor. Era la pausa entre la memoria y la acción. Una broma recorría los tambos. El que habla sin permiso corre más que un chasqui. No se sabe si era humor o advertencia, pero seguro servía para mantener el orden. En un mundo donde el poder dependía de lo que se decía, aprender a callar era tan importante como saber hablar. A medida que el día avanza, el valle se llena de murmullos. Las voces humanas se mezclan con el zumbido de insectos, con el agua que baja por los canales. Todo suena como una sinfonía organizada. Nadie da órdenes visibles, y sin embargo, cada tarea se cumple. Es la versión andina de un reloj suizo, movido por la memoria colectiva. Piensas en tus propias rutinas, las alarmas del celular, los recordatorios del calendario, las listas que olvidas revisar. Aquí, el tiempo se mide en ecos y repeticiones. La eficiencia no nace de la prisa, sino del ritmo compartido. Y entiendes por qué, durante siglos, el Inca no necesitó escribir. Su pueblo ya sabía escuchar. Cuando cae la tarde, el aire se enfría y las montañas devuelven los últimos murmullos del día. La gente se retira. Las terrazas quedan vacías. Solo queda el rumor del viento. Ese susurro que, quién sabe, quizás sea la última palabra del Inca, viajando todavía entre los valles. El amanecer se derrama sobre un conjunto de chozas redondas hechas de piedra y techadas con paja. En el centro, una mujer mayor distribuye granos de maíz en pequeñas cestas. A su alrededor, niños y adultos trabajan sin prisa, pero sin pausa. No hay supervisores, ni listas escritas, y aún así, cada quien sabe exactamente qué debe hacer. Estás en un Ayllu, la unidad más básica del orden Inca, una familia extendida, una comunidad que compartía tierra, trabajo y destino. El Ayllu no era solo una agrupación social, era una forma de memoria. Todo lo que sabías, quién eras, a quién pertenecías, qué parte del cerro te correspondía cultivar, estaba grabado en la palabra hablada, en las costumbres que repetías cada día. Aquí el orden no se imponía con leyes escritas, sino con la fuerza del hábito. El Inca confiaba en que cada comunidad, por pequeña que fuera, sabía su papel dentro del gran cuerpo del imperio. Los ancianos enseñaban a los jóvenes las historias de los antepasados, las normas y los rituales, no con sermones, sino con ejemplos. Si un niño ayudaba a regar los cultivos, escuchaba mientras tanto cómo sus mayores relataban los orígenes del maíz o la leyenda del lago Titicaca. Era una educación sin pizarras, pero con un currículo impecable.
Historiadores aún discuten si los Ayllu eran una invención inca o una estructura mucho más antigua que el imperio simplemente perfeccionó. Lo cierto es que, bajo el dominio del Inca, cada Ayllu se convirtió en un engrane esencial del sistema. Se sabía cuántas personas podían trabajar, cuántas bocas alimentar y cuántos productos entregar como tributo. Todo sin un censo formal. Bastaba con que los jefes locales recordaran los nombres, los parentescos y las promesas. En cada Ayllu había un principio sagrado. Aini, la reciprocidad. Si hoy ayudabas a tu vecino a sembrar, mañana él te ayudaba a cosechar. Si alguien enfermaba, otro tomaba su lugar. El trabajo era circular, no jerárquico. Esa simple costumbre mantenía viva una estructura social tan sólida que resistió siglos sin necesidad de papeles, sellos ni decretos. Mientras observas, un joven se acerca con una llama cargada de sacos de quinoa. Los reparte según un cálculo que parece instintivo. Nadie se queja ni discute. En este mundo, la justicia no se mide por la cantidad exacta, sino por la percepción de equilibrio. Cada acción debe mantener la armonía del grupo. Te llama la atención que, a pesar de la disciplina, hay risas. Dos niños juegan a imitar a los chasquis, corriendo con palos en las manos. La mujer mayor los observa y sonríe. «Que practiquen la memoria», dice. Y tiene razón. En una sociedad sin escritura, la repetición era el mejor entrenamiento. Los Ayllus también funcionaban como una red de contención emocional. Si alguien cometía un error, no se le expulsaba, se le corregía con trabajo. La vergüenza era más pedagógica que el castigo. Si robabas maíz, al día siguiente te tocaba repartirlo entre todos bajo la mirada de tus vecinos. Eso sí, con calma y buena postura, porque aquí incluso la corrección tenía su propio ritmo. El Estado, a su vez, confiaba en esa estructura local para hacer cumplir sus órdenes. Los curacas supervisaban varios Ayllu y reportaban al Inca cuántos hombres podían ir a obras públicas o campañas militares. Era una administración descentralizada, pero basada en una lealtad emocional. No había un papel que te obligara a obedecer, solo la idea de que todo el imperio se sostenía gracias a tu pequeño gesto. Los cronistas españoles quedaron confundidos. ¿Cómo podía haber tanto orden sin leyes escritas? Algunos pensaron que era pura obediencia ciega, otros que los incas tenían una forma de inteligencia colectiva imposible de comprender. Hoy sabemos que era simplemente un sistema de comunidad tan fuerte que la escritura habría sido redundante. Una anécdota popular dice que, cuando un mensajero traía órdenes del Inca, el jefe del Ayllu reunía a todos en círculo y repetía el mensaje 3 veces, cada vez más lento, hasta que incluso los más jóvenes podían recitarlo. Luego todos respondían con un «Arí», sí, en unísono que resonaba en los cerros. Era una forma de grabar el mandato en la memoria común. Cuando cae la tarde, el Ayllu entero se reúne para compartir la comida. Hay papas, maíz tostado y un silencio reconfortante. Nadie habla de deberes ni de impuestos. Saben que mañana cada quien volverá a su tarea sin necesidad de recordatorios. Y tú, mientras masticas un trozo de maíz imaginario, entiendes que el orden más duradero no es el que se impone con reglas, sino el que se transmite con calma y con fe. El sol se esconde detrás del cerro, y una flauta de hueso suena a lo lejos. La melodía se mezcla con el murmullo del río, con los ecos de las voces que aún repiten historias. En ese momento, el silencio del Ayllu se siente más sabio que cualquier biblioteca. El sonido del viento cambia al entrar en una planicie. A lo lejos ves una fila de personas arrodilladas frente a un funcionario con un quipu enrollado en el brazo. No hay pergaminos ni tinta, pero sí una solemnidad que se siente en el aire. Estás presenciando algo poco habitual, un juicio inca. Y, curiosamente, ninguno de los presentes sostiene un documento. Todo lo que se dirá aquí quedará suspendido en la memoria colectiva, donde la justicia vive sin papel.
Los incas no tenían un código escrito, como las leyes de Roma, pero eso no significaba que vivieran sin normas. La sociedad se sostenía sobre 3 principios tan simples que incluso tú podrías memorizarlos sin esfuerzo: Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No robes, no mientas, no seas perezoso. Tan directas que podrían estar en una camiseta, aunque probablemente con menos estilo textil que el de los tejedores andinos. Aún así, estas 3 frases eran más que consejos. Eran la base de la conducta cívica, moral y económica. Si las seguías, estabas en armonía con el cosmos. Si no, rompías el equilibrio del mundo. No hacía falta escribirlo. Bastaba con que todos lo repitieran desde niños, una y otra vez hasta que quedara grabado en la mente como un eco permanente. Historiadores aún discuten si los incas llegaron a desarrollar una forma de derecho codificado transmitido oralmente, o si las decisiones se tomaban caso por caso, según la costumbre. Probablemente ambas cosas coexistían. Lo que sí está claro es que el castigo no dependía tanto de la letra de la ley como de la restauración del orden. La meta no era castigar, sino reequilibrar. Te acercas un poco más. El funcionario observa a un campesino acusado de haber tomado granos de maíz del depósito común. No levanta la voz. No hay verdugo, ni látigos, ni jueces con pelucas. Solo preguntas. ¿Es verdad?, dice. El acusado baja la cabeza, murmura que sí. Los demás asienten, no con odio, sino con una especie de tristeza compartida. El castigo: 3 días ayudando a reparar los canales de riego. Sin paga, pero con comida. La justicia se cumple y el equilibrio se restablece. A veces los castigos eran más severos, especialmente si alguien traicionaba al Inca o atentaba contra la comunidad. Pero incluso entonces, la vergüenza era más temida que el dolor. Ser excluido del Ayllu significaba perder tu identidad, tu sustento, tu historia, un castigo silencioso pero devastador. Lo fascinante es que la moral inca no se basaba en el miedo al castigo divino, sino en la armonía social. Robar no era pecado, era romper el tejido del mundo. Mentir no era un delito abstracto, era poner en riesgo la confianza que sostenía la memoria colectiva. Y la pereza no era un defecto individual, sino una grieta en la maquinaria del trabajo comunal. Los juicios públicos tenían un valor educativo. Al verlos, todos recordaban las consecuencias de romper el orden. No hacía falta un libro de leyes, bastaba con presenciarlo. Era justicia pedagógica, con público atento y sin necesidad de abogados. Aunque, pensándolo bien, un abogado moderno aquí no duraría ni 5 minutos sin buscar su maletín. Una tradición oral dice que durante el reinado de Pachacútec, un hombre acusado de negligencia en la distribución de alimentos fue juzgado ante su propio pueblo. En lugar de ejecutarlo, el Inca ordenó que repitiera durante 1 año la tarea, bajo vigilancia. El error enseña más que el castigo, habría dicho. Si esa cita es auténtica o inventada, poco importa. Refleja un sistema que creía más en la corrección que en la venganza. Había también un tipo de justicia preventiva. Los ancianos del Ayllu visitaban a las familias para asegurarse de que nadie pasara hambre, de que los canales funcionaran, de que las casas estuvieran reparadas, no por caridad, sino por orden, porque si alguien sufría, el equilibrio se resentía. Era como un sistema de bienestar social, solo que gestionado por la costumbre, no por oficinas. ¿Te imaginas el archivo de casos? Pura memoria. Cada comunidad recordaba los juicios más emblemáticos y los transmitía como relatos. ¿Recuerdas al que cortó más leña de la cuenta? Sí, ahora enseña a los niños a medir con cuidado. De esa forma, la justicia se volvía cuento, y el cuento, ley viva. Cuando el juicio termina, el acusado se levanta, agradece al funcionario y se aleja. Nadie lo persigue, nadie anota nada. Pero todos han aprendido algo. El sol cae sobre la planicie, tiñendo de oro las piedras y los rostros. El viento se lleva las palabras, pero no el recuerdo. Y tú que has sido testigo, te das cuenta de que la verdadera escritura del orden inca no estaba en los nudos ni en los caminos, sino en la memoria moral compartida. Una escritura invisible que cada generación reescribía al actuar bien. El día termina, y el valle vuelve al silencio. Las leyes no se leen, pero se sienten. El sol ya está alto cuando llegas a un conjunto de almacenes rectangulares
hechos de piedra perfectamente encajada. Parecen fortalezas, pero en realidad son colcas. Depósitos estatales donde se guardaban alimentos, ropa, herramientas y hasta armas. A su alrededor, campesinos y funcionarios van y vienen contando sacos de maíz, pesando papas y alineando fardos de lana. Lo curioso es que nadie anota nada, ni un solo papel, ni una tablilla, ni una cifra escrita. Y sin embargo, el inventario funciona con una precisión que haría sonrojar a cualquier contable moderno. El sistema era conocido como el mita del tributo. Cada familia debía entregar una parte de su producción al Estado. Pero no se trataba de un impuesto en dinero, sino en bienes o trabajo. Si tu ayllu criaba llamas, ofrecías lana. Si cultivabas maíz, entregabas parte de la cosecha. Si fabricabas cerámica, aportabas vasijas. Los funcionarios imperiales registraban todo con quipus, y así sabían exactamente cuánto entraba y cuánto debía volver a repartirse en tiempos de escasez. Historiadores aún discuten si las colcas servían solo para almacenar o también como herramienta política. Algunos sostienen que eran símbolo del control estatal. Quien dominaba el alimento, dominaba el orden. Otros creen que eran más bien una forma de seguro colectivo, una demostración de la obsesión inca por la previsión. Porque si algo sabían los andinos, era que los dioses podían ser caprichosos con el clima. Mientras observas, un funcionario, quizás un quipucabayoc, toma un fardo de lana y pasa los dedos sobre su quipu. Hace un par de nudos, asiente, y otro hombre se lleva el paquete. Es como ver una coreografía silenciosa. Cada movimiento significa algo. No hay órdenes gritadas, solo gestos y costumbre. En un mundo sin escritura, el cuerpo era también un lenguaje. Te cuentan que en los Andes, los graneros estatales estaban construidos a distintas altitudes para conservar mejor los alimentos. En los valles cálidos se guardaba el maíz, en las alturas, las papas y la quinoa. Algunos depósitos tenían sistemas de ventilación natural que mantenían la temperatura constante. Ni refrigeradores ni etiquetas adhesivas, solo arquitectura sabia y conocimiento heredado. Una anécdota de los cronistas narra que cuando los españoles llegaron, quedaron asombrados al ver depósitos llenos hasta el techo, con comida suficiente para alimentar a miles de personas durante años. No podían entender cómo un pueblo sin escritura ni monedas podía administrar semejante abundancia. La respuesta estaba en la disciplina del sistema y en la memoria colectiva. Nadie olvidaba lo que debía entregar y nadie olvidaba lo que le correspondía recibir. En un rincón, una mujer mayor te explica con calma. El quipu no es solo nudo, es promesa. Si uno se equivoca, el hilo se corta y el alma se enreda. No sabes si lo dice en sentido literal o poético, pero entiendes que para ella, la contabilidad era casi un acto espiritual. En tiempos de sequía o desastre, el Inca ordenaba abrir las colcas y redistribuir lo guardado. Era su manera de recordarle al pueblo que el Estado no solo cobraba, también cuidaba. El tributo no era impuesto, era un ciclo de reciprocidad, a gran escala. Dar y recibir, como el Aini del Ayllu, pero aplicado al imperio entero. ¿Te imaginas las caravanas de llamas cruzando los caminos del Capac Ñan, cargadas con maíz dorado, lana blanca, papas secas y sal de las montañas? No había facturas ni recibos, pero cada tramo del trayecto estaba vigilado por comunidades que sabían exactamente lo que pasaba por allí. Si una llama se perdía, todos lo sabían. Si un saco desaparecía, alguien lo recordaría. Y sí, también había humor en medio de tanta organización. Se cuenta que los trabajadores bromeaban diciendo que las colcas eran el estómago del Inca. Siempre lleno, pero nunca satisfecho. Aún así, todos entendían la importancia del sistema. Mantener esos almacenes era mantener la vida misma. Te detienes frente a una puerta de piedra. Dentro, el aire huele a maíz seco y a historia. Cierras los ojos y puedes imaginar el sonido de los granos cayendo, el roce de los quipus, el murmullo de los trabajadores contando en voz baja.
Es una melodía ordenada, una sinfonía sin partitura. Cuando cae la tarde, el último rayo del sol se cuela por las rendijas y dibuja líneas doradas sobre los fardos apidados. Todo está en su sitio, ni un saco fuera de lugar. Y tú comprendes que en el mundo inca, el orden no dependía de la escritura, sino de la confianza. En una sociedad donde la palabra era más fuerte que el papel, la honestidad era el único sello que importaba. Subes por un sendero que serpentea entre terrazas agrícolas perfectamente trazadas. Desde lo alto, el paisaje parece un tablero de ajedrez vegetal. Maíz dorado, papas verdes, quinoa rojiza. Todo ordenado según la altura, la humedad y el sol. No hay planos, no hay manuales, no hay decretos pegados en ninguna pared. Pero cada piedra, cada surco, parece colocada con la intención exacta de un arquitecto obsesivo. Y en cierto modo, eso eran los incas, arquitectos del silencio. El orden urbano y agrícola de su mundo no se escribía, se construía. Las ciudades, los templos, los caminos y los canales formaban un lenguaje visual que todos entendían sin necesidad de leer. Cada piedra tenía su razón de ser, cada ángulo su propósito. En el Cusco, el centro del universo incaico, las calles se cruzaban siguiendo el cuerpo de un puma, símbolo de fuerza. Nadie lo había anotado en un pergamino, pero todos lo sabían. Era conocimiento heredado por la observación, transmitido de maestro a aprendiz, de constructor a constructor, de generación en generación. Historiadores aún discuten cómo lograron levantar semejante precisión sin planos escritos. Algunos sostienen que existían sistemas de diseño oral, descripciones memorizadas al detalle, acompañadas de gestos y canciones de trabajo. Otros creen que usaban cuerdas tensadas y sombras del sol para medir proporciones, como una geometría viviente. Sea cual fuere la técnica, el resultado sigue asombrando. A tu alrededor, las terrazas se extienden en niveles perfectos. Cada una aprovecha el microclima de la montaña, cultivando lo que mejor resiste allí. Si pudieras mirarlo desde el cielo, parecería un gran anfiteatro donde la tierra interpreta su propio guión. No hay nada improvisado. El agua desciende por canales estrechos, pasa por compuertas de piedra y se reparte con una calma casi espiritual. En el mundo inca, hasta el riego tenía ritmo. En el centro de una aldea, un grupo de hombres construye una pared. No hay planos, pero todos parecen saber el siguiente paso. Las piedras encajan sin mortero, como si hubieran nacido para estar juntas. Uno de ellos golpea ligeramente una roca, la gira, la acaricia, la vuelve a colocar. Encaja. El sonido del golpe es suave, seco, exacto. Cada bloque es una palabra dentro de un párrafo invisible. Y no solo construían con precisión, construían con propósito. Los templos del sol, las fortalezas como Sacsayhuamán o los observatorios agrícolas, todos estaban alineados con los movimientos de las estrellas. No lo escribieron en ninguna parte, pero el conocimiento astronómico estaba integrado en su arquitectura. Cada amanecer y cada sombra proyectada era una línea más en su calendario pétreo. Te cuentan que durante el solsticio, los sacerdotes podían saber el momento exacto en que el sol alcanzaba su punto más alto, solo mirando cómo la luz se deslizaba por las paredes del templo. Sin relojes, sin escritura, solo observación pura. Es como si el paisaje mismo fuera su libro, y los incas, sus lectores más atentos. Piensas en las ciudades modernas, llenas de señales, planos y reglamentos. Aquí no hace falta nada de eso. Todos conocen su lugar, porque el entorno lo dicta. Las casas se orientan hacia donde corre el agua, los templos hacia donde se levanta el sol. Nadie necesita preguntar, nadie necesita leer. El orden está impreso en la montaña. Una anécdota cuenta que durante el solsticio,
Los sacerdotes podían saber el momento exacto en que el sol alcanzaba su punto más alto, solo mirando cómo la luz se deslizaba por las paredes del templo. Sin relojes, sin escritura, solo observación pura. Es como si el paisaje mismo fuera su libro, y los incas, sus lectores más atentos. Piensas en las ciudades modernas, llenas de señales, planos y reglamentos. Aquí no hace falta nada de eso. Todos conocen su lugar, porque el entorno lo dicta. Las casas se orientan hacia donde corre el agua, los templos hacia donde se levanta el sol. Nadie necesita preguntar, nadie necesita leer. El orden está impreso en la montaña. Una anécdota cuenta que cuando los españoles llegaron al Cusco, uno de ellos intentó mover una piedra del muro de Hatun Rumiyok, la famosa de 12 ángulos, para entender cómo la habían colocado. No pudo. Y cuando los locales le dijeron que aquella piedra tenía alma, se rieron, pensando que los europeos no entendían nada. Pero quizá la piedra sí tenía alma, la de un pueblo que construía pensando más en la eternidad que en el presente. También había un arte de destruir con orden. Cuando una estructura debía renovarse, los incas desmontaban cuidadosamente cada piedra. La limpiaban, la guardaban y la volvían a usar. Nada se desperdiciaba, ni siquiera la memoria. La noche cae y la temperatura desciende rápido. Desde una terraza alta, ves las luces dispersas de las fogatas que iluminan los caminos. Las casas se agrupan en patrones simétricos, como si incluso el fuego supiera dónde debía arder. El aire huele a leña, a maíz asado, a trabajo cumplido. En el silencio, entiendes algo esencial. Los incas no escribieron su orden porque no lo necesitaban. Lo construyeron piedra a piedra, surco a surco, hasta que el propio paisaje se convirtió en una biblioteca inmortal. Cierras los ojos y escuchas el agua correr por los canales, constante, paciente. Es el sonido del orden puro, más antiguo que la escritura, más duradero que el papel. Despiertas con el sonido grave de una voz que recita lentamente algo que suena a poema, pero que todos escuchan con la atención de quien oye una orden. Es una mauta, un sabio del imperio inca, uno de esos guardianes de la memoria que reemplazaban a los libros con palabras. Su cabello es gris, su túnica sencilla, y a su alrededor se sientan jóvenes, campesinos y soldados por igual. Nadie escribe, nadie interrumpe. Cada sílaba parece pesar más que una piedra del Cusco. Los amautas eran los maestros del conocimiento oral. Enseñaban historia, astronomía, medicina, moral y hasta ingeniería, pero no con tablillas ni diagramas. Lo hacían narrando, cantando y repitiendo. El aprendizaje era un ritual, no una obligación. Escuchar era casi un acto sagrado. Y en una cultura donde la memoria era poder, los amautas eran los verdaderos bibliotecarios del imperio. Historiadores aún discuten si su figura era más religiosa o política. Algunos creen que servían directamente al Inca, encargados de preservar los mitos oficiales. Otros sostienen que eran sabios comunitarios, defensores de las tradiciones locales frente al poder central. Sea cual fuera su papel, su autoridad era indiscutible. Nadie contradecía a una amauta, no porque tuviera fuerza, sino porque poseía la palabra. El anciano frente a ti alza la voz y comienza a recitar el origen del maíz, una historia que has oído mencionada antes, pero nunca con tanta calma. Habla de un tiempo en que los hombres no sabían sembrar, y los dioses, compadecidos, les enviaron una pequeña semilla dorada en el pico de un cóndor. Cada frase se desliza con ritmo, casi como si tuviera métrica. No es casualidad. La repetición y el compás eran las herramientas mnemotécnicas de la amauta. La poesía era su libreta de notas. A veces, los amautas viajaban por distintos pueblos para enseñar, llevando su sabiduría de valle en valle. Donde no había escritura, ellos eran los correos del conocimiento. Algunos se especializaban en rituales agrícolas, otros en genealogías reales. Se decía que podían recitar 100 generaciones sin equivocarse. Y si lo hacían,
Otro amauta los corregía con una simple mirada, la edición oral, versión andina. Lo fascinante es que la educación no estaba reservada para los nobles, aunque ellos recibían la más formal. En las aldeas, cada anciano era, en esencia, un pequeño amauta. Todos enseñaban algo. El saber era comunal, una red de voces tejidas con paciencia. Nadie reclamaba derechos de autor, porque el conocimiento no pertenecía a nadie, era del mundo. Durante los festivales, los amautas tomaban el centro de la plaza. Con el fuego encendido y el sonido de los tambores, recitaban hazañas pasadas, batallas, construcciones, historias de amor y tragedia. Y lo hacían sin dramatismo, con un tono suave, casi hipnótico. Era entretenimiento y educación al mismo tiempo, como un episodio de podcast milenario, pero con más llamas de fondo. Hay un detalle que muchos olvidan. Los amautas no solo enseñaban con palabras, sino también con gestos y símbolos. Usaban objetos, una piedra, una espiga o un tejido, para recordar pasajes de sus historias. Así, cada elemento físico se convertía en una pista de memoria, una especie de marcador visual. Su cerebro era un teatro de asociaciones. ¿Piensas que su método no era tan distinto de los mapas mentales modernos o las técnicas de memoria de los oradores griegos? Solo que los incas lo hacían sin presumir de filosofía. Lo hacían porque funcionaba. Un joven aprendiz levanta la mano y pregunta: «Maestro, ¿cómo sabemos que lo que usted dice es verdad?». El amauta sonríe y su respuesta es una lección en sí misma. Si todos lo recordamos igual, entonces lo será. En una cultura oral, la verdad era consenso, y el consenso, orden. Cuando cae la tarde, el anciano termina su relato. El silencio posterior no es vacío, es reverencia. Todos guardan las palabras como quien guarda una semilla. Mañana otro amauta en otro valle contará la misma historia, quizás con un pequeño giro, una nueva imagen, un ritmo distinto, pero el sentido seguirá vivo. Así sobrevivía la historia sin necesidad de libros, transformándose lentamente, como el agua que talla la piedra. El anciano se levanta con dificultad y te mira. El papel se quema, pero la palabra camina. Y tú entiendes que en ese mundo, la sabiduría no se archivaba, se respiraba. La noche ha caído sobre los Andes, y un sonido profundo resuena en la distancia. No es un animal ni una tormenta, es el eco de un tambor. A su alrededor, las antorchas parpadean como luciérnagas disciplinadas. Estás a punto de presenciar una de las ceremonias más importantes del imperio, donde el sonido no solo acompaña, organiza. Aquí, cada golpe de tambor, cada nota de flauta y cada coro cumplen una función política. Es el eco del tambor, el pulso que mantenía unido a un pueblo sin escritura. El ritmo no es improvisado. Las notas marcan el tiempo de las procesiones, los momentos de silencio, las entradas de los sacerdotes. Es un lenguaje cifrado, más preciso que cualquier decreto. En el centro de la plaza, una mujer sostiene un caracol marino y lo sopla con fuerza. El sonido se eleva por el aire como un llamado que llega hasta las montañas. En segundos, otras conchas responden desde distintos puntos. El mensaje es claro: la ceremonia comienza. Historiadores aún discuten si estas señales servían solo para coordinar rituales o también para comunicar órdenes militares. Algunos hallazgos sugieren que ciertos toques de tambor y flauta estaban estandarizados, como si fueran un código auditivo imperial. Si eso es cierto, los incas habían creado algo muy cercano a un lenguaje musical administrativo, sin partituras, sin letras, pero con una eficacia que podría poner nervioso a cualquier director de orquesta moderno. El festival del Inti Raymi, la gran fiesta del sol, era el mejor ejemplo. Durante días, las ciudades se transformaban en escenarios de orden sonoro. Cada grupo sabía cuándo debía entrar, bailar, ofrecer o callar. Miles de personas moviéndose al compás del tambor, sincronizadas sin necesidad de ensayos escritos. El ruido del caos se convertía en música colectiva. Te cuentan que los sacerdotes del sol practicaban durante años para dominar la voz ritual. Su tono debía ser firme, pausado, casi hipnótico. No bastaba con repetir las palabras, había que pronunciarlas en el ritmo exacto que agradaba al cosmos. Si lo hacías mal, el universo se desajustaba. Un error de entonación podía, en teoría, enfadar al sol. Era un trabajo con presión,
literalmente estelar. El tambor en este contexto no era solo instrumento, era una herramienta de sincronización social. Cuando sonaba, todos sabían qué hacer, quién debía avanzar, quién debía ofrecer, quién debía guardar silencio. En los templos, las flautas de hueso acompañaban los movimientos del fuego y los caracoles los del agua. La música era el equivalente sonoro de las leyes. Imagina el amanecer en el Cusco durante un festival. El aire aún frío, el cielo teñido de púrpura. Los sacerdotes caminan descalzos, los guerreros sostienen sus estandartes, los agricultores alzan cestas de maíz. Nadie da órdenes, el ritmo las da por ellos. Golpe, avanzan, silencio, se inclinan, flauta. Todos levantan la vista hacia el sol naciente. Ni un solo error, ni una voz fuera de lugar. Si alguna vez existió el orden absoluto, fue en esas plazas. Algunos antropólogos comparan ese uso ritual del sonido con el de un reloj. En efecto, la música inca marcaba el tiempo no solo del día, sino del calendario sagrado. Cada melodía correspondía a una estación, a una cosecha, a una fase del ciclo agrícola. Era un sistema cronológico que se recordaba con los oídos. Si escuchabas cierta flauta al amanecer, sabías que era tiempo de sembrar. Si el tambor cambiaba de tono, el año había girado. Durante las noches más largas del año, cuando el frío parecía inmortal, los pueblos mantenían viva la fe tocando tambores y cantando para recordarle al sol que debía volver. En esas vigilias, el sonido era esperanza, pero también política. Un recordatorio de que el Inca, representante del sol, seguía gobernando incluso en la oscuridad. Los cronistas españoles, incapaces de comprender este lenguaje sin letras, lo describieron como una obsesión por el ruido ordenado. Pero ese ruido era en realidad una red de comunicación. Cada nota tenía un significado, y el silencio, aún más. El silencio era pausa, respeto, transición. Era, podríamos decir, el punto y coma del mundo inca. Mientras escuchas los últimos golpes del tambor, te das cuenta de que aquí el sonido no termina, rebota en las montañas, baja a los valles, se mezcla con el murmullo del agua. Es un eco que nunca se apaga, una escritura hecha de vibraciones. Y cuando el último caracol suena, el cielo empieza a aclararse. El pueblo se dispersa sin instrucciones, cada quien regresando a su trabajo, sabiendo que ha cumplido su papel. No hay confusión, no hay caos. El orden queda grabado en los oídos, donde ninguna lluvia puede borrarlo. Caminas un poco más y aún puedes sentir el retumbar suave del tambor en el pecho. Es como si el corazón del imperio siguiera latiendo dentro de ti. El amanecer trae consigo un murmullo diferente al del viento o al de los tambores. Es el sonido de muchas voces hablando al mismo tiempo, pero sin desorden. En una explanada frente al río, los aldeanos se han reunido. Mujeres con canastas, hombres con herramientas, ancianos sentados en círculo. No hay podio ni micrófono, y sin embargo, todos escuchan con atención. Es una asamblea comunal, el corazón de la democracia oral del mundo inca. Aquí se decide todo, desde la distribución del agua hasta la reparación de los caminos. Nadie trae documentos ni actas, solo la memoria y el respeto. Cada palabra pesa, porque no hay otra copia. Lo que se diga hoy deberá ser recordado durante meses. Es una responsabilidad colectiva, casi sagrada. El moderador, un curaca de mirada serena, da inicio levantando una vara corta decorada con hilos de colores. No necesita hablar fuerte, basta con su gesto para que las conversaciones se apaguen. Uno a uno, los vecinos se levantan para hablar. Lo hacen despacio, con pausas largas. No es timidez, es método. Cada frase debe poder repetirse después con exactitud. No hay lugar para discursos apresurados. Historiadores aún discuten si estas asambleas eran una forma de participación real o solo una formalidad. Algunos argumentan que servían para que el pueblo expresara su opinión antes de que el Estado tomara decisiones. Otros, que eran auténticos espacios de gestión local. Pero lo cierto es que sin ellas, el orden oral del imperio habría colapsado. El curaca escucha con paciencia. A su lado, dos jóvenes quipu camayoc manipulan cuerdas, registrando en nudos lo esencial de la reunión.
¿Cuántos días se dedicarán al mantenimiento de los canales? ¿Cuántas familias participarán en la mitad de este mes? No es taquigrafía, pero se le parece. Cuando uno termina, el otro repite los nudos en voz alta para confirmar. El consenso es literal. Se anuda y se pronuncia al mismo tiempo. Uno de los campesinos toma la palabra. Se queja, con respeto, de que el canal más alto está entregando menos agua. Otro responde que la sequía lo exige, que todos deben ceder un poco. No hay gritos, no hay interrupciones, solo un ir y venir de argumentos medidos. Cuando el debate se alarga, el curaca levanta de nuevo la vara y pronuncia la frase que cierra toda disputa. Que hable el río. Todos se levantan, caminan hacia el cauce y observan el nivel del agua. El río literalmente decide. El acto puede parecer simbólico, pero tiene una lógica precisa. La naturaleza era la autoridad última, y su voz, el caudal, el color, la temperatura, guiaba las decisiones. En un mundo donde la palabra era ley, la tierra hablaba más alto que cualquiera. Te das cuenta de que las asambleas no eran solo administrativas, eran también ejercicios de memoria social. Lo que se acordaba debía transmitirse oralmente a quienes no estaban presentes. Por eso cada reunión terminaba con una especie de repetición coral. Los principales puntos eran recitados por todos, en coro, 3 veces. 3 repeticiones hacen verdad, dice un anciano a tu lado. No lo sabías, pero acabas de presenciar la versión inca de levantar el acta. A veces las decisiones tomaban días. Nadie tenía prisa. La lentitud era una forma de asegurar que nada se olvidara. Si alguien proponía algo importante, debía contarlo con una historia, con ejemplos, incluso con humor. El relato ayudaba a fijar la idea. Por eso los mejores oradores eran también los más queridos. Hay risas cuando un campesino, cansado del debate, propone, podríamos pedirle al Inca que envíe lluvia. Todos se ríen, incluso el curaca. El humor, entiendes, también servía para mantener el equilibrio. En una cultura sin papeles, reír juntos era otra forma de recordar. Cuando la reunión termina, nadie firma nada. El curaca toma un puñado de tierra, lo levanta y dice, así queda. Es el sello simbólico del acuerdo. Luego cada quien vuelve a su tarea, repitiendo mentalmente lo decidido para que no se pierda. Mientras los ves dispersarse, entiendes que esta forma de organización era más sofisticada de lo que parece. Sin escritura, sin burocracia, los incas habían construido una red de administración basada en la repetición coral, la memoria auditiva y la observación de la naturaleza. Una política sin papeles, pero con ritmo, respeto y eco. Te quedas escuchando el murmullo que se aleja por el valle. No son simples voces, son decisiones viajando, multiplicándose, encontrando nuevos oídos. En cada rincón del imperio, en cada aldea, otra asamblea estará repitiendo la suya. Y así, sin tinta ni sellos, la ley sigue su curso. Sigues tu camino cuesta arriba, y el aire se vuelve más delgado, más solemne. En la cima de un cerro, se levanta un conjunto de edificios de piedra con muros inclinados, techos de paja, y un silencio que pesa. No es un pueblo común. Es un centro administrativo. Una especie de oficina imperial sin escritorios ni papeles. Aquí, los funcionarios del Inca se reúnen para escuchar, ordenar y transmitir la voluntad del soberano. Y aunque el emperador no está presente, su voz parece resonar en cada piedra. El Inca era omnipresente sin moverse del Cusco. Su palabra, transmitida por mensajeros y repetida por autoridades locales, llegaba intacta hasta los confines del imperio. Nadie la escribía, pero todos la conocían. Era más fuerte que cualquier decreto, porque viajaba con reverencia, como una plegaria. Cuando alguien decía, el Inca ha hablado, no hacía falta más. En el centro del recinto, un hombre vestido con una túnica bordada sostiene un bastón dorado. Representa al Inca. No necesita anunciarse. El brillo del oro basta. Frente a él, 2 quipucamayok sostienen largas cuerdas multicolores, que, a primera vista, parecen simple adorno. Pero cada nudo, cada separación, guarda información exacta sobre cosechas, caminos, soldados y tributos. Es la versión andina de una base de datos portátil.
Historiadores aún discuten si el Inca entendía personalmente el lenguaje de los quipus, o si dependía de intérpretes especializados. Lo que sí sabemos es que la palabra final siempre era suya, incluso cuando no la pronunciaba. En una cultura donde el gobernante encarnaba el orden cósmico, bastaba con invocar su nombre para que el mundo obedeciera. La omnipresencia del Inca se sostenía también en símbolos. Su imagen, no en retratos, sino en insignias, tejidos, colores y rituales, estaba por todas partes. Un trozo de tela con su emblema valía tanto como una firma real. Cada comunidad guardaba una pequeña réplica del Mascaipacha, el cordón rojo que representaba su autoridad. No necesitaban verlo en persona, bastaba con recordar su voz y su rostro a través de relatos. Una mujer anciana te explica que en las festividades, cuando los funcionarios repetían las palabras del Inca, la gente inclinaba la cabeza como si él estuviera allí. Dice, su palabra camina, y cuando llega, el mundo se endereza. No es metáfora. Para ellos, el orden social y el orden natural eran uno solo. El control imperial no dependía del miedo, sino de la presencia ritual. Los mensajeros que traían las órdenes del Inca no solo transmitían información, sino también autoridad espiritual. Viajaban con objetos sagrados, una hoja de coca, un trozo de tela real, una piedra del Cusco, que servían como prueba tangible del mandato. Cuando los aldeanos tocaban esos objetos, sentían que tocaban al Inca mismo. Y por si fuera poco, el propio paisaje reforzaba esa sensación. Desde casi cualquier punto del imperio, el sol nacía y se ponía en dirección al Cusco. La geografía se convertía en mensaje. No necesitabas leer para saber hacia dónde mirar cuando rezabas o cuándo trabajar. El cielo lo decía todo. Durante las grandes ceremonias, los mensajeros se alineaban en filas que descendían desde los cerros, cada uno repitiendo la misma orden en voz alta. Desde lejos parecía un canto en eco, un rumor que bajaba montaña abajo hasta perderse en los valles. Esa cadena humana transformaba las palabras del Inca en una vibración colectiva. La información se convertía en sonido, y el sonido en obediencia. Un cronista español fascinado por esta organización escribió que el Inca manda sin escribir, y sin gritar lo oyen a 100 leguas. No era exageración. El sistema de repetición oral y simbolismo visual funcionaba con tal precisión que incluso los pueblos más remotos sabían cuándo cambiar sus cultivos, cuándo enviar tributo o cuándo preparar ceremonias. Pero había algo más sutil en esa omnipresencia. El Inca no necesitaba estar físicamente en todos lados, porque su figura era casi divina. La gente creía que sus ojos podían ver a través de las montañas, que su espíritu viajaba con los chasquis. Por eso, actuar mal, incluso lejos del Cusco, era como fallarle directamente al sol. Y curiosamente ese respeto generaba un tipo de libertad ordenada. Cada comunidad tenía autonomía para resolver sus propios problemas, siempre y cuando el resultado mantuviera el equilibrio. El Inca no dictaba cada detalle, confiaba en que su ejemplo bastaba. Era una monarquía de la costumbre, sostenida por fe y memoria. Cuando cae la tarde, el funcionario del bastón dolado se retira. No dice adiós, no hace falta. El eco de su voz, la voz del Inca sigue flotando en el aire. Las sombras se alargan sobre los muros y por un instante parece que las piedras mismas susurran órdenes invisibles. Te quedas quieto, escuchando el silencio vibrante. En un mundo sin papel, la autoridad se siente, no se lee. Y por primera vez, entiendes que el poder del Inca no era tanto mandar, sino ser recordado. El sol se esconde tras las montañas, y el aire del altiplano se enfría con rapidez. Caminas por un sendero que desciende hacia un valle, donde ya se encienden las primeras fogatas. A lo lejos, escuchas risas, conversaciones, fragmentos de canciones. No son ceremonias oficiales ni discursos del Inca, son las voces del pueblo, el murmullo cotidiano que une a las aldeas. Esta es la red más antigua del mundo, el rumor. El tejido invisible que transmite historias, advertencias y recuerdos de boca en boca, de valle en valle. Sin escritura, los incas dependían del poder de la palabra para mantener viva su identidad.
Las noticias viajaban más rápido que los mensajeros, saltando de mercado en mercado, de familia en familia. Cada conversación era una versión, una pequeña reinterpretación. No se trataba de precisión, sino de continuidad. Lo importante era que la historia siguiera corriendo. Historiadores aún discuten si este flujo constante de información oral era una amenaza o una herramienta del Estado. Algunos creen que los rumores mantenían la cohesión cultural. Al repetir historias compartidas, el pueblo recordaba quién era. Otros piensan que el Inca temía esos murmullos porque podían alterar el orden o generar dudas sobre el poder. Tal vez ambas cosas eran ciertas. Te sientas cerca de una hoguera donde varios aldeanos descansan tras la jornada. Una mujer joven cuenta una historia que mezcla hechos y mitos. Un día, dicen, una llama habló a un pastor y le avisó de una inundación. Él corrió a contarlo y el pueblo se salvó. La mujer sonríe. Así aprendimos a escuchar incluso a los animales. Todos asienten con naturalidad, como si fuera una lección de historia. Las leyendas, en el mundo inca, no eran solo entretenimiento. Eran manuales de comportamiento, tratados de astronomía, advertencias ecológicas. Cada mito servía para enseñar algo. Cuando los abuelos contaban la historia del zorro que engañó al cóndor, hablaban en realidad sobre el valor de la prudencia. Cuando narraban cómo las estrellas bajaban a beber en los ríos, enseñaban el ritmo de las estaciones. Y cuando alguien exageraba un detalle, el resto corregía suavemente, como editores invisibles del relato colectivo. En los mercados, los rumores servían también como un medio de comunicación política. Si un mensajero decía que el Inca había ordenado una campaña militar, el pueblo se preparaba antes incluso de recibir el mensaje oficial. Si alguien hablaba de un temblor lejano o de una plaga en la costa, el aviso corría antes que los chasquis. En cierto modo, los incas inventaron el noticiero oral mucho antes de que existieran los periódicos. Una anciana de rostro arrugado interrumpe el silencio con voz grave. Dicen que las montañas también hablan, solo hay que saber callar. Todos ríen, pero hay respeto en esa frase, porque aquí el rumor no se limita a los humanos. También las piedras, el agua y el viento tienen su versión de la historia. En una cultura sin escritura, el paisaje mismo es un narrador. Lo fascinante es cómo los relatos se adaptaban según el público. En las zonas altas, un mismo mito podía sonar solemne y ritual. En los valles cálidos, se volvía más alegre y musical. Era un sistema de transmisión flexible, que respiraba con la gente. La verdad no era una línea recta, era un círculo, siempre en movimiento. ¿Te imaginas la red de voces extendiéndose por todo el Tahuantinsuyo, desde los desiertos de la costa hasta las selvas del oriente? Cada pueblo añadía su tono, su acento, su gesto. Y aunque los detalles cambiaban, el mensaje central sobrevivía. El Inca gobierna, el sol protege, la tierra alimenta, la palabra une. Era propaganda y poesía a la vez. Por supuesto, no todos los rumores eran útiles. También había bromas, exageraciones y versiones contradictorias. Pero aún eso formaba parte del orden. La gente aprendía a distinguir la verdad no por leerla, sino por oírla repetida en muchas bocas. La confianza se construía con el oído. ¿Te acercas un poco más al fuego? Una niña con voz tímida pregunta si es cierto que el Inca puede ver las estrellas desde su palacio. Un hombre responde que sí, pero que solo en noches muy claras, cuando el sol descansa. Nadie corrige la fantasía. La abrazan con ternura. Así nacen los mitos, de la necesidad de creer y de recordar al mismo tiempo. El fuego crepita, el aire huele a humo y maíz tostado. Alrededor, las sombras bailan sobre las caras cansadas. Cada chispa parece una palabra escapando al cielo, buscando otro oído donde anidar. Te das cuenta de que la memoria oral no era un lujo,
Era la única manera de que un imperio tan vasto se reconociera a sí mismo cada día. Y mientras las risas se apagan y los cuerpos se recuestan, el rumor sigue. Viaja entre los cerros, cruza los caminos, se mezcla con el canto de los insectos. Es la voz eterna del pueblo inca, la que nunca se escribió, pero que hoy en día, si escuchas con calma, sigue hablando en el viento. El amanecer vuelve a teñir los Andes de cobre y neblina. Caminas por un sendero que desciende hacia una aldea que ya no pertenece al tiempo del Inca. Las casas son las mismas, pero algo ha cambiado. Los hombres llevan cruces de madera, los niños repiten palabras nuevas y los quipus cuelgan, olvidados, en las esquinas. Es el comienzo del choque entre dos formas de entender el orden: la palabra y el papel. Aquí empieza el orden antes del caos. Cuando los conquistadores llegaron, se encontraron con un mundo que parecía imposible. Un imperio sin escritura, sin monedas, sin cárceles visibles. Creyeron que sería fácil someterlo porque no había documentos, ni contratos, ni leyes impresas. Pero pronto descubrieron que ese silencio aparente estaba sostenido por una red de memoria mucho más fuerte que cualquier archivo. Los incas no necesitaban escribir para obedecer, ni leer para comprender. Los cronistas se desconcertaron. Algunos afirmaron que el diablo les había enseñado a recordar tanto. Otros sospecharon que los quipus eran libros mágicos que guardaban secretos indescifrables. Intentaron leerlos, clasificarlos, traducirlos, sin éxito. Y en su frustración, muchos fueron quemados. El fuego borró miles de años de memoria tejida. En pocas décadas, el lenguaje de los nudos se perdió casi por completo. Imagina el desconcierto de los Quipucamayoc, viendo cómo su oficio, antes venerado, se volvía sospechoso. Algunos escondieron sus quipus bajo el suelo, otros los disfrazaron de rosarios, y unos pocos siguieron anudando en secreto, como si aún sirvieran al Inca. En silencio, conservaron lo que pudieron: genealogías, deudas, nacimientos, quipus que hablaban bajito, como si temieran ser oídos. Historiadores aún discuten cuántos conocimientos se perdieron en esa transición. Algunos sostienen que los quipus narraban historias completas, crónicas, hasta poemas. Otros creen que su lenguaje era más numérico que literario. Pero todos coinciden en algo: al quemar los quipus, los conquistadores no solo destruyeron objetos, sino una manera entera de pensar. Poco a poco, el papel reemplazó a la voz. Los escribanos, notarios, sellos, firmas. El orden empezó a depender de documentos que pocos podían leer. Donde antes bastaba una promesa, ahora se necesitaba una escritura. El silencio sagrado de la yu fue sustituido por el murmullo de la pluma, y el sonido del tambor dio paso al repiqueteo del martillo del escribano. Sin embargo, la memoria inca resistió, camuflada en canciones y costumbres. Los pueblos seguían reuniéndose para decidir juntos, aunque ahora fingieran leer un papel que nadie entendía. Las abuelas seguían contando las historias del sol y del maíz, aunque les cambiaran los nombres por santos. En cada palabra sobrevivía un hilo del antiguo orden. Un testimonio del siglo XVI cuenta que en una aldea del altiplano, un anciano se negó a firmar un documento, porque su palabra ya estaba dada. Lo azotaron, pero no cedió. Para él la palabra seguía siendo ley, incluso frente al papel. Esa escena resume todo el conflicto. Dos mundos, dos maneras de creer. La nueva administración trajo también su propio caos. Los escribanos, sin comprender el sistema de reciprocidad, comenzaron a exigir tributos sin equilibrio. Lo que antes era una rueda de dar y recibir, se volvió una cadena de deudas y castigos. La gente empezó a desconfiar de las palabras escritas, porque venían acompañadas de amenazas. El papel, que debía traer claridad, trajo confusión.
Y aún así, algo del viejo orden sobrevivió, como una semilla enterrada. En los campos, la gente seguía contando los días según el sol y las estrellas. En los mercados seguían usando quipus sencillos para registrar trueques. En las fiestas, los tambores seguían marcando el ritmo del trabajo y de la fe. El imperio había caído, pero su manera de recordar seguía viva en cada comunidad andina que aún repite historias al caer la tarde. El viento sopla entre las ruinas. Por un momento crees escuchar un eco, un nudo que se tensa, una voz que repite, un tambor que llama. No es nostalgia, es persistencia. El orden inca no murió, solo cambió de idioma. La noche vuelve a envolver los Andes. No hay tambores esta vez, solo el murmullo del viento que se cuela entre las piedras viejas. Caminas por un sendero iluminado por la luna y a cada paso, las sombras de los muros incas parecen susurrar algo. Estás en el último tramo de esta travesía, donde ya no quedan funcionarios ni quipus, sino huellas. Las huellas invisibles del orden inca que aún respiran en la tierra, en la memoria y en la manera silenciosa en que las comunidades siguen organizando su mundo. En un pequeño pueblo andino, ves a un grupo de campesinos reunidos para decidir cuándo sembrar. No hay papeles, ni relojes ni teléfonos. Solo miran el cielo, observan el brillo de una estrella y asienten. «Mañana», dice uno, y todos se levantan, convencidos. Es un eco de lo antiguo, el orden que no necesita explicación. Si observas con atención, todavía puedes encontrar fragmentos del sistema inca en la vida cotidiana del altiplano. El trabajo comunal, o minca, sigue existiendo. Cuando un tejado debe repararse, todos ayudan. Cuando una sequía se tapa, nadie espera órdenes. La memoria colectiva, esa herramienta que los incas cultivaron como arte, continúa guiando las manos. Los pueblos también conservan la costumbre de reunirse para hablar, de escuchar con paciencia antes de decidir. Nadie interrumpe, nadie vota con papeles. El consenso se construye con ritmo, como en los viejos días de las asambleas. Las voces suben y bajan, y de pronto alguien dice, «Así hacían nuestros abuelos, y antes que ellos, los del Inca». Y aunque nadie recuerde del todo los detalles, el espíritu sigue intacto. Historiadores aún discuten cuánto de esa estructura social sobrevive conscientemente y cuánto se mantiene por pura costumbre. Pero el hecho mismo de que siga funcionando demuestra que el orden inca no fue un sistema extinto, sino una semilla plantada en la conducta de la gente. En las fiestas patronales, el eco de los antiguos rituales también se siente. Los tambores, las danzas circulares, los cantos al amanecer, son herencias disfrazadas de devoción cristiana. Incluso el idioma conserva la cadencia del quechua. Es el lenguaje que suena como si estuviera hecho para fluir, no para escribirse. Te acercas a un muro cubierto de musgo y tocas una piedra. Está tibia, como si aún guardara calor humano. Casi puedes imaginar a los albañiles que la colocaron hace siglos, siguiendo instrucciones que nadie escribió. Y entiendes que el verdadero legado de los incas no fue su imperio, ni sus templos, ni sus tesoros, sino su confianza en la memoria, en creer que la palabra, cuando se dice con calma y se escucha con respeto, basta para sostener un mundo entero. A lo lejos, un anciano camina con su nieto. Le enseña a distinguir las constelaciones oscuras del cielo andino. El zorro, la llama, el sapo. No son figuras de estrellas, sino de sombras entre estrellas. En eso también se resume la sabiduría inca. Ver significado en los espacios vacíos, leer sin texto, entender sin escribir. Y mientras el niño repite los nombres, el anciano sonríe. Si olvidas una, no pasa nada, le dice. Mañana la recordaremos juntos. Así funciona la memoria colectiva. Se sostiene entre varios, se corrige sin orgullo, se transmite sin prisa. El viento trae un sonido lejano, como si un tambor olvidado golpeara desde dentro de la montaña. No sabes si es real o si lo imaginas, pero sientes que algo se mantiene vivo. Quizá el orden inca nunca desapareció del todo.
Solo aprendió a respirar en silencio entre los gestos cotidianos y las historias contadas junto al fuego. Te sientas sobre una piedra y miras el cielo despejado. Las estrellas parecen formar líneas invisibles como si alguien las hubiera anudado hace siglos. Quizá los quipus no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Ahora están en el firmamento donde el viento no puede desatarlos. Respiras profundo y el aire frío huele a tierra, a maíz, a tiempo. Cierras los ojos y por un instante crees escuchar el murmullo del imperio entero, ordenado y en calma, hablando sin escribir. El viento se suaviza. Las montañas se oscurecen lentamente. Y el mundo se acomoda en su ritmo nocturno. Ya no hay mensajeros corriendo, ni tambores marcando el compás. Solo queda la respiración constante de la tierra, igual que hace 500 años. En la distancia, el río canta con su voz de siempre, repitiendo las mismas sílabas líquidas que los incas aprendieron a entender sin palabras. Cada piedra, cada estrella, parece recordar su sitio. Nada se apresura, nada se olvida. Tú también puedes quedarte quieto un momento. Siente cómo el aire frío entra despacio, cómo el pecho se expande, cómo la calma regresa. Piensa en los quipus, en esos hilos anudados que guardaban historias sin necesidad de letras. Piensa en las voces que transmitían órdenes y canciones, en los pasos que cruzaban montañas para mantener vivo un imperio sin escribir nada. El silencio de esta noche no es vacío, es un eco antiguo. Es la memoria del orden que aún late en los valles, en las terrazas, en los nombres de las estrellas. Tal vez, si escuchas con cuidado, puedas oírlo. El sonido leve del equilibrio, el susurro de la organización perfecta, la respiración tranquila del mundo que no necesita papel para existir. Deja que ese ritmo te arrulle. Deja que el aire te lleve lejos, donde el tiempo se mueve tan despacio que casi se detiene. Y cuando el sueño te alcance, recuerda, el orden inca no se perdió, solo se volvió invisible. Está en cada gesto compartido, en cada palabra dicha con calma, en cada silencio que aún respeta el equilibrio del mundo.